Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es uno de los versículos que me gustan mucho, y como que me dan ese de, no sé qué palabra utilizar, como aliento, como ánimo, como seguridad, como es como en el cristianismo y en la confusión del día de hoy, este versículo es como encontrar un manantial en un desierto, un bálsamo. ¿Por qué? Aquí en 2 Timoteo 3, 14 al 17, Pablo está diciéndole a un joven, siempre Timoteo, él ha tenido la fe en Cristo y la está predicando. De hecho, lo que sigue es que él predique la palabra, ¿no? Él ya la sabe, ¿no? Desde niño fue escuchando la palabra, pero él ya era alguien mayor, un joven, adulto posiblemente. Le invita a predicar lo que ha aprendido. Pero fíjense lo que dice en el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. O sea, Timoteo no era un muchacho, no era un joven, no era un cristiano que era guiado por lo que el hermano le decía. Yo hago lo que el hermano Pablo me dice. Si el hermano Pablo me dice párate, me paro. Si el hermano Pablo me dice siéntate, me siento. Si el hermano Pablo me dice predica, pues predico. Si el hermano Pablo me dice haz esto, lo hago. O deja de hacer esto, o lo haces. O habla a este y a este no hables, lo hace. Pablo sí tenía influencia como autoridad a Timoteo, puesto que él era su discípulo. Pero aquí dice claramente Pablo, y Pablo le dice a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. No solamente dice, tú sigue, tú continúa en lo que has aprendido. No, pero estás convencido de ello. Persuadir, ¿qué es persuadir? Es convencer. Estoy persuadido, estoy convencido. Estoy persuadido de que las cosas son así, estoy convencido de que son así o de que no son así. ¿Y cuál es la base del fundamento de Pablo de decir, Timoteo es un siervo, es un discípulo que ha aprendido la palabra, que ha aprendido y que está persuadido? ¿Pero de qué está persuadido? Hoy en día pues hay una gran confusión. Y hoy parece que estamos persuadidos de mil cosas, como las religiones, ¿no? El católico está persuadido de que María es su madre y que María reza por él y que María está con él y que María y los santos, los miles de santos oran y le oran a los muertos. Está persuadido y convencido en un engaño. Hoy en día mucha gente, los testigos de Jehová, están persuadidos de que ellos son el único grupo que se va a salvar y que no va a haber la destrucción y que van a morar en el cielo y en la tierra aquí en este mundo para siempre. Están convencidos. De hecho, como les dije la semana pasada, uno de ellos me decían que la manera de salvarse era buscar a través de la Biblia, según su enseñanza, entre comillas, cuál era el grupo, ¿no? Así como la iglesia de Cristo. ¿Cuál era el grupo? ¿Cuál era la denominación, no? Y muchas sectas, muchas religiones, muchas denominaciones, como la iglesia de Cristo, como los testigos de Jehová, como la iglesia de los santos de los últimos días, como la luz del mundo, como la iglesia católica, y como muchas otras, se agarran y dicen, nadie puede ser salvo fuera de nosotros, pero están convencidos, están convencidísimos, están convencidos de que tocar un instrumento en una alabanza es pecado, pero no están convencidos de que ellos continúen en pecados, que ya hemos hablado muchísimo de ellos, y siguen yendo a la reunión. Están convencidos. Pero aquí hay una cosa, están persuadidos. ¿Y de qué están persuadidos? De las doctrinas de su religión o de la forma como el sistema se desempeña. Están convencidos y ahí está. Pero un cristiano no es llamado a convencerse de cómo funciona el sistema. Un cristiano no está llamado a convencerse de cómo funciona el grupo. Un cristiano debe tener una conciencia, y escuchen lo que digo, independiente, pero convencida en la palabra de Dios. Pablo dice y nos llama a la unidad en el Espíritu. ¿Qué es la unidad en el Espíritu? No es la unidad de que vamos a traer comida y vamos a comer. Eso es muy bonito, es una convivencia, un ágape, como ustedes quieran llamarlo. Pero la unidad en el Espíritu, hablando de nuestro profundo ser, nuestro espíritu, unidad en el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es uno solo y tiene una sola convicción y tiene una sola labor. Y el Espíritu mismo no va a pasar ni va a pisotear la palabra
del Señor Jesús. Y el Espíritu Santo no va a pisotear las palabras que Él mismo ha hablado a través de profetas y de apóstoles. Nunca. Jamás. Y entonces, aquí tenemos que poner atención y prestar atención a lo que dice Pablo, ¿no? Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Tenemos que persistir. Si el día de mañana alguien decide, no, pues me voy, es que realmente nunca se convenció que esta era la verdad, nunca se convenció de que Jesús era el Señor, nunca estuvo bien realmente, porque la fe, ¿qué es? La fe es creer, y la fe es estar convencido, Jesús es el Señor, Jesús es mi Dios, Jesús es mi Salvador, Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es el Rey del siglo, el rey de los siglos, como leíamos, es el inmortal, el invisible. Jesús es Rey de Reyes, Señor de Señores. Jesús es el alfa, el omega, el principio, el fin. Jesús derramó su sangre por mí. Jesús dio su vida por mí. Jesús me está mirando. Jesús conoce mis pensamientos. Jesús conoce mis miradas y mi vista. Jesús conoce lo más íntimo de mi corazón. Estar convencido de eso, según a la luz de la palabra y del Espíritu Santo, es no estar yendo detrás de religiones ni de pensamientos colectivos de personas. ¿Sí es cierto? Pablo tenía una gran influencia sobre su discípulo, pero Pablo le anima, tú persiste, tú continúa lo que has aprendido, lo aprendiste de mí, pero tú estás convencido. Pero ¿cuál es el fundamento de eso? Porque cualquiera le puede decir, pues yo estoy persuadido de que donde yo estoy es correcto. ¿Cuál es el fundamento? Sigue diciendo, 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Todos los cristianos o todos los que quieren buscar a Dios tienen una responsabilidad. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Saber las sagradas escrituras. Hoy mucha gente está convencida de todo y de sus grupos y de opiniones, pero no saben Biblia. No saben Biblia. Yo voy aquí porque mi marido está allá. Yo voy acá porque mi pastor está acá. O yo voy allá porque desde la antigüedad, la tradición, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá, y mis primos, y mis tíos, y mis hijos, y yo, nacimos católicos y nos vamos a morir católicos. Nacimos protestantes y nos vamos a morir protestantes. ¿Sí? Lo cual es un absurdo. ¿Por qué? Porque pues si yo dijera, y es un mal para tu alma, ¿no? Ir simplemente porque estar convencido de otra cosa que no sea saber las Sagradas Escrituras. Hacer las cosas por esos motivos, o por sentimentalismos, o por decisión colectiva, no es bueno, ni es correcto. Y el Señor Jesús tenía una convicción, pues que Él es Dios. Él mismo nos las enseña. Y a pesar de que toda la ciudad se lo puso y lo mandó a la cruz, Él no desistió de su postura. Yo soy el Hijo de Dios. Ustedes lo han dicho. Los apóstoles tenían su postura, ¿no? Antes de la cruz, ¿no? Pero vieron la persecución y todos se fueron. De hecho, hay un experimento, ¿no? Que hacen no sé qué ciencia lo hizo, ¿no? Pero no sé si era psicología o qué sé yo, o algo que estudia la sociedad, ¿no? O la cultura de las personas. Que hay una tendencia en las personas, o en nosotros, como seres humanos, en ir donde la mayoría está. Si la mayoría está allí, es que está bien, y ahí vamos. ¿Y en qué consistía el experimento? En que ponían una sola fila de personas, una sola fila, ¿no? Habían enfilados como 15 personas. ¿Y qué pasaba, no? Y había uno hasta enfrente de ellos, y daba una declaración, en lo cual él decía, por ejemplo, ¿no? Algo así como, ¿qué digamos? 2 más 2 es igual a 4, falso o verdadero. Y entonces, pues todos decían, no, pues es verdadero, ¿no? Y si era verdadero, daban un brinco a la derecha. Si era falso, daban un brinco a la izquierda. Y verdadero, y todos brincan a la derecha. Y luego daba otra declaración muy sencilla,
Muy sencilla, ¿no? El país el estado tal está en el país tal. ¿Verdad o falso? Y ahí la mayoría decía pues que sí tenían el conocimiento, brincaban al verdadero y de repente por ahí uno que otro se equivocaba y brincaba en falso. Pero cuando ve que todos están allá, da dos saltos a la derecha. Pero no era su convicción. Se dio cuenta que erró. Y la verdad que era que determinado estado sí estaba en tal país. Esa es la verdad. Pero le van subiendo la intensidad a las preguntas que la gente ya, la mayoría de las que todos sabían, a un punto en la cual ya casi nadie sabe. Como la distancia entre un planeta y otro es esto, o algo así por el estilo. Y empezó a notar que se empieza a haber una confusión, pero que las personas tenían la tendencia que donde iba la mayoría, ahí se iban todos. Hasta llegar al punto de ver que uno que otro, que a pesar que la mayoría brincaba de un lado, había uno que sí tenía la razón y solo se quedaba del lado derecho, o algo así por el estilo, ¿no? O del lado falso, ¿no? Donde era correcto estar. Pero esa persona, ¿qué lo hacía permanecer, aunque viera y dijera? Es estar convencido de que la respuesta a lo que se ha preguntado es esta, a pesar de que los demás estén de un solo lado. La convicción es importante. O sea, yo quisiera que mis hijos que están aquí tengan convicción. Que mi esposo que está aquí tenga convicción. Que usted está aquí tengamos convicción. Que todos los que pudieran escuchar la predicación, la palabra, tuvieran convicción. No porque la mayoría es así. Pues si la mayoría fuera así, pues también estaría, pues vamos a apostatar. Vamos a ser hipócritas, seguro, pero la mayoría así está. Y si fuéramos por religiones, pues más número tiene la iglesia católica, pues vamos a volvernos católicos. No, la mayoría, pues hay miles y millones de hinduistas, pues vamos a volver todos hinduistas. Pero no podemos ver las cosas y las cosas. Hoy la gente piensa que donde esté la mayoría es lo correcto. Si piensan que el matrimonio gay es correcto, pues el que no esté está mal. Si piensan que por ejemplo, qué sé yo, ¿no? Esta parte de las religiones. Si piensan que un predicador tiene toda la autoridad para hacer y deshacer en una denominación, ¿está en lo correcto? Pues todos se van allá. Acabo de ver un video tremendísimo en internet donde un hombre predica que dice que su líder espiritual, ese se llama Samuel Joaquín de la Luz del Mundo, dice el predicador así: esto va a ser una bomba lo que yo voy a decir, esto va a ser esto, ¿no? Y está leyendo el pasaje de Isaías, ¿no? Dice porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, ¿no? Será su nombre admirable, consejero, y se lo estaba aplicando no a Cristo, lo estaba aplicando a su líder espiritual. Y Dios está entre nosotros. Y que el hermano Samuel es Dios fuerte entre nosotros. Tremendamente. Y se escucha que todo el auditorio, que es un auditorio grande, escuchen amén, amén, amén. Y en los comentarios del video hay gente que desaprueba eso porque es una total herejía aplicar la Biblia así. Es una idolatría, es una blasfemia. Hay un sinnúmero de pecados y de juicios que va a caer sobre ese hombre y sobre esa iglesia. ¿Por qué? Porque que aún la misma gente que tiene un sano juicio, que no tiene conocimiento de la palabra, está convencido de que un hombre no puede ser Dios, que solo hay uno digno de ese título, que es Jesucristo. Y hay comentarios encontrados, hay comentarios que señalan abiertamente eso, y hay un montón de gente que defiende a su líder espiritual, o hay gente que intenta decir, no quiso dar a entender esto. La convicción es importante en toda nuestra vida. Y Pablo dice, tú persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Sí, Pablo, ese de Timoteo, aprendió de Pablo. ¿Pero qué le predicaba Pablo? Yo estoy seguro que a lo mejor una de sus primeras predicaciones fue esta. O sea, hablando de un testimonio ya más personal, maestro-discípulo, ¿no? Pues yo estaba caminando a Damasco, persiguiendo la iglesia. Es lo que viene hablando en el contexto de las cartas, ¿no? Y el Señor Jesús se me aparece. Yo fui perseguidor, Timoteo. Yo fui injuriador de la iglesia. Yo metí a los hermanos en las cárceles. Y Pablo, conocido como Saulo, estaba convencido de que Jesús era un farsante. Pero cuando se encontró con Cristo,
Jesús quedó convencido de que estaba cometiendo un terrible error, ir contra el Señor Jesús, contra su iglesia, y un terrible error, y una terrible realidad de que estaba perdido. Y luego Pablo quedó bien convencido de que Jesús es el Señor y Rey de Reyes. Como lo dice, ¿no? Al punto de que fue movido a llevar el Evangelio a muchas regiones. Convicción es lo que necesitamos. Estar persuadidos. Entonces, ¿en qué se va a basar mi convicción? ¿En la mayoría? ¿En lo que diga el grupo? ¿O lo que diga el líder espiritual? La unidad del espíritu. ¿Dónde va a estar la armonía en todo este asunto? La armonía va a estar, como dice en el versículo 5, y que desde la niñez, y yo quiero subrayar esta parte, dice, has sabido las sagradas escrituras. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Quién aquí desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras? No, y voy a descartar algo. No estoy hablando de que desde chico nos llevaban al templo o desde chico están en reuniones como estas. No dice que desde la niñez has oído. No dice que desde la niñez ibas a la escuela dominical. No se ha hablado de eso. Porque los judíos tenían una instrucción muy dedicada a los niños. Los niños de los 8 años, 9 años, ya eran ingresados a las sinagogas a escuchar enseñanza profunda de la ley, de la Torá. ¿Sí? Sí sabían. Te podían citar y relatar la historia de Elías. Te podían citar y relatar la historia de Abraham, porque era su historia. Te podían hablar del rey David. Te podían hablar de muchas cosas. Y Timoteo tenía madre judía y tenía padre griego. Y tenía abuela judía. De hecho, otra parte de la escritura dice que la abuela y la mamá de Timoteo ahí estaban instruyéndolo. Es más, va más allá, ¿no? No solamente iba a la sinagoga o qué sé yo, si es que iba, ¿no? No lo sé. Pero la mamá, da la Biblia el testimonio de que era la mamá y la abuela que estaban con Timoteo. Pero ¿cuál es el punto aquí? ¿De dónde viene de dónde aprendió y de qué se convenció? De lo que aprendió de las Sagradas Escrituras. Que desde la niñez, pues es bueno que desde la niñez sepan las Sagradas Escrituras. Sepan las Sagradas Escrituras. Por eso hay hombres y mujeres que entienden que algo no anda bien en una denominación y se salen. ¿Qué los convence? Debería ser las Sagradas Escrituras. Debe de ser las Sagradas Escrituras. Hay muchos que se salen por pleitos personales y por envidias y por enojos y porque quieren una parte del diezmo, porque quieren un puesto. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de gente que entiende las Escrituras, ve algo que no anda bien y quiere meter la palabra de Dios y le rebotan. Y aún así uno puede pedir, vamos a discutirlo bíblicamente, y simplemente es, no se puede, no, además debe ser eso, instrucción, y no se puede, pero no, o sea, hay una convicción basada en otra cosa, fuera de las Escrituras, chocando con convicciones bíblicas. Dice, y que desde la niñez has vivido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hablamos de la fe. Creer, ¿cómo yo creo? ¿Cómo obtengo yo fe? La fe viene por el oír y el oír la radio. El oír la palabra de Dios. ¿Sí? Jesús le dijo a los fariseos, escudriñad, o sea, profundiza, no leas ligeramente, escudriñad las Escrituras porque parece que en ellas tienes vida eterna. ¿Cómo alcanzo vida eterna? Escudriñando la palabra de Dios. ¿Sí? Hace rato, ¿cómo tengo fe? Con la palabra de Dios. ¿Cómo puedo salvar? Con la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras porque parece que en ellas tienes vida eterna, la salvación. ¿Y cómo puedo ser sabio en la salvación? Dice,
las cuales te pueden hacer sabio. Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo yo ser sabio en la fe, en esta salvación en Cristo Jesús? A través de las Escrituras. Aquí no es válido el yo siento, el yo pienso. Aquí es peligroso decir, Dios me dio una palabra. Dios me dio una palabra. Ay, ¿qué palabra te dio? Y dices o decimos una tontería, ¿no? Una burrada. Y pues, si nosotros no leemos la Biblia, vamos a decir, amén, hermano. Vamos a decir, amén, hermano. Qué bonito, ¿no? Aunque esté fuera del lugar. Por ejemplo, esos que escuchaban que su líder es Dios, todos dicen amén. ¿Por qué dicen amén? Ignorantes. Son ignorantes. Que me digan que un hombre es Dios, es como que me digan que Rolando Zapata es Dios. O como que Obama es Dios. O como Enrique Peña Nieto es Dios. Ni aun ellos se agarran esos títulos. Sí se pueden agarrar con todo el derecho que son presidentes de sus naciones o gobernantes de sus estados, porque son lo que son. Pero saben que no son dioses. Y sería una locura, un desprestigio para ellos llamarse Dios. Pero sí gente que agarra la Biblia y dice, fulano de tal es nuestro Dios fuerte en medio de su pueblo. Y escuchas amenes por todos lados. ¿Por qué? ¿En qué está basado? Está basado en una falsedad. Y luego así se atreve, y a mí me llamó la atención porque este hombre se atreve a decir, ¿quién lo está diciendo, hermanos? ¿Lo estamos diciendo nosotros? Dios lo está diciendo, dice. Y todos dicen amén. Están convencidos en una falacia, en un fraude, en una mentira. Si yo sé que la iglesia camina mal y se usa la palabra para decir o insinuar que estamos caminando bien, vamos a ser del grupo que dice amén. Si tú estuvieras en esa secta o en cualquier otra secta, haz de cuenta que estuvieras en la secta La Puerta del Cielo, ¿no? Ya no existe, la Puerta del Cielo ya no existe. Y que su líder te predicara mensajes así, y todos, amén, 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 amén. En la secta de Jim Jones, te predicara mensajes, amén, 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 amén. Y tú empezaras a ver la luz de la palabra. Tú empezaras a agarrar un compromiso con las Escrituras. Tú empezaras a ver de que no hay un solo Dios, no hay un solo nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. El Señor Jesús que vino hace 2000 años en forma de hombre, pero Él es preexistente, Él es eterno, Él es el Rey de los siglos. No hay otro como Él. Los demás son falsos Cristos. El Papa es un falso vicario de Cristo. ¿Sí? Este Samuel Joaquín es un falso Cristo. ¿Sí? Esos predicadores de la internet famosos como el Kashi, como todos ellos, son falsos apóstoles, son falsos predicadores. Ninguno de ellos ni siquiera es salvo, ni siquiera es salvo, aunque tengan un grande auditorio, aunque tengan muchas bendiciones entre comillas, como ellos les llaman, no son salvos. Es más salvo un campesino en la fe en Cristo que vive en la santidad, la justicia, la rectitud y en el amor a Dios, que comparte la palabra con sus amigos de su trabajo, qué sé yo. Es más cristiano este, y el otro es lo más parecido al diablo, al demonio. Pero mucha gente en su convicción acepta esas cosas. Imaginemos que estuvieras en la secta de esas y vas aprendiendo y vas entendiendo. ¿Con quién va a ser el primero que vas a chocar? Tienes ahí a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu hermano. ¿Con quién va a ser el primero que choques? ¿Chocas con tu líder? ¿Chocas con tu familia? Pero te sabes. Y tú los animas a que se salgan de la puerta del cielo. Ságanse de la puerta del cielo. Está mal. Pero no quieren y te dejan de hablar. Tú lo sufres, tú lo lloras, tú lo oras a Dios.
Tú lees la palabra, te puedes sentir solo, pero no estás solo. Dios está contigo. Porque ese discernimiento no viene solo, viene por el Espíritu. Y si viene por el Espíritu, pues Dios nos está guiando. No estamos solos. No estamos solos. Hay gente que se está parando por la verdad ahorita. En otros lugares que está solo, porque me llegan los textos, los correos electrónicos. Se siente a lo mejor o sea, estas personas pueden saber que Cristo está con ellos, pero hablando de personas, están solos. Y puede ser triste, pero tenemos que buscar ese consuelo en Cristo. A fin de cuentas, volviendo al ejemplo tú te sales de la puerta del cielo y luego te hablan por teléfono y te dicen prende la televisión o escucha la radio y te enteras que todos los de la puerta del cielo se suicidaron porque su líder les dijo vamos a matarnos, va a pasar una estrella y va a pasar y vamos a morir para que Dios nos lleve. Pablo le da aquí a toda la autoridad a la palabra de Dios. Ningún ser humano está por encima de la palabra de Dios. Ninguno está por encima de la palabra de Dios. Por eso cuando la gente se convence conforme lee y toma decisiones conforme lo que lee, conforme lo que escucha, de la palabra de Dios, preferentemente un estudio personal, un estudio temático. En el mundo nos esforzamos por comprar películas y revistas, ¿no? Y vanidades, ¿no? Que son vanidades. ¿Por qué no esforzarnos para comprar unas Biblias, a lo mejor una diferente versión, una concordancia, un diccionario bíblico, para ahondar en el estudio de la Biblia? ¿Por qué no invertir en nuestro estudio personal? No para ser teólogos, sino para profundizar las Escrituras, para escudriñar las Escrituras. Escudriñar las Escrituras, estudiar a fondo. Estudiar a fondo. Hoy que tenemos muchas religiones, poco conocimiento, ¿no? Oseas, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento de Dios a través de la palabra. Y curiosamente, cuando Pablo dice estas cosas, hablando de Timoteo, no le está hablando del Evangelio, no le está hablando de Romanos, no le está hablando de Apocalipsis, que ni se había escrito, no le está hablando de las cartas de Pedro, que ni se habían escrito. ¿De qué le está hablando? Pues le está hablando de Moisés, de la ley, de los profetas y de los salmos. Como dijo un predicador, ¿no?, en uno de sus videos, aún en una Biblia católica hay la suficiente luz para ser salvo. ¿Por qué? Porque ahí te habla de Cristo, ¿no? Que no son ideales para un estudio profundo, por eso la variedad, ¿no? Una versión Reina Valera 60, una 1602, una Thompson de estudio, que son muy buenas, o la plenitud, un diccionario, una concordancia, un Strong, o cosas así por el estilo. No es para ostentar, dice la palabra que el sabio no ostenta su conocimiento. El sabio no ostenta lo que sabe de la palabra. Las palabras que uno tiene en el corazón y en la mente deben salir en el momento adecuado. La sabiduría de la salvación viene a través de las Escrituras. Uno se da cuenta, ¿no?, de la puerta del cielo. Si yo me sigo acá, yo me voy a perder. A lo mejor no te imaginas que se van a terminar suicidando. A lo mejor si tú continúas en los testigos de Jehová, que creen cosas tremendas. No sé qué es más terrible, la doctrina de los testigos o de los católicos, comparando sus libros, ¿no? El que enseña realmente la Biblia, que no tiene nada de real, y el de apologética católica. Son puras cosas tremendas. Pero tenemos, como le decía yo a un testigo esta semana, ¿no? Olvídate de tus libros, de tus revistas, despertares, y básate en lo que dicen las Escrituras.
¿Por qué? Porque eso es lo principal. Ser sabio. La palabra, las Sagradas Escrituras nos hacen sabios. Sabios. Dice, por la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, dice. Toda la Escritura. Toda la Escritura, y dice la palabra que cuando habla la palabra toda la Escritura, está hablando de este libro que tenemos en nuestras manos, que empezó con Moisés escribiendo los primeros 5 de la ley y termina, y digo termina enfáticamente, con Apocalipsis, en donde Dios cierra este canon, diciendo al que le agregue y al que le quite caerá bajo maldición. O sea, no entra el libro Mormón, no entran tratados apartes, no entra nada, ¿no? Aunque a nosotros pudiéramos hacer un escrito de la palabra, nunca va a quedar a la altura de la autoridad de la Biblia. Por ejemplo, si el hermano David Wilkerson dejó escritos, varios escritos y varios libros que son muy de Dios, muy espirituales, no se pueden considerar como autoridad, y creo que los hermanos lo entenderían, de la altura de la palabra de Dios. Siempre está por encima de la palabra, ¿no? Si los hermanos como la carta o el diario de este misionero que murió joven, que se vino a predicar a los indios, a los pieles rojas, o el Hudson Taylor, que fue a la China, que se dejó algunos tratados, no se pueden considerar a la altura. De David Brainerd, son muy de Dios, muy espirituales, de mucha bendición, pero siempre son de bendición y son de Dios porque están en armonía con el escrito bíblico. También la biografía de Finney, pero las cartas de Finney en algunos casos, también pero si hay algo en ellos que enseñe, ¿no? Que no vaya de acuerdo, como la comida, este tipo de cosas, pues no se le puede considerar la altura, que hay un choque. Mientras hay un ligero choque con la palabra de Dios, como están los escritos legales, ¿no? Prevalezco, o prevalece, ¿no? Yo prevalezco, ¿no? La palabra prevalece siempre. Los sermones de Spurgeon, que son muchísimos, los sermones de Spurgeon. Entonces, todos esos tratados no quedan en la altura sobre la palabra de Dios, ni quedan como autoridad, simplemente son ayudas. Es más, hasta el diccionario de Strong o el comentario de Matthew Henry, de mucha bendición y de mucha luz, pero no pueden quedar al nivel de la autoridad, porque son ayudas que sirven tremendamente. Yo estoy seguro que conforme más nos involucremos con la palabra, mientras más te entendamos de esto, aun si hubiera algo ahí medio extraño, lo vamos a notar. Lo vamos a notar. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando esa luz. Nos está dando esa luz. Dice la Biblia allá en versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Como dije al principio, puede ser todas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿El libro Mormón está inspirado por Dios? No, está inspirado por un demonio. ¿Por qué? Porque es un libro con un montón de... Y yo digo que es un demonio, ¿por qué? Porque se me hace como que sobrehumano escribir todas esas falacias ahí tremendas. Que realmente en sus libros antiguos son cosas que Jesús dice en el Nuevo Testamento y cosas así. No hay ni datos geográficos, ni de las ruinas, ni de los lugares, no hay nada, no hay datos arqueológicos de nada. No entra ese libro. No entra las modificaciones del libro de Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, no entra. Aunque tengan partes de la Biblia, hay modificaciones muy serias, que son muy cuestionables, no entran como base bíblica. Esos libros no son de confiar. ¿Sí? Y como les decía, ¿no? Los tratados y los artículos. Toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, Dios es el que habla. Es lo que da a entender. La inspiración, ¿de dónde viene? Es de Dios. Es que yo no creo en la Biblia porque la Biblia lo escriben hombres. Pues sí, ni modo que lo escriban los animales. Hombres escribían la Biblia, pero no eran hombres comunes y corrientes. Eran reyes caminando con Dios, el rey David. Eran pescadores, Pedro, las cartas de Pedro.
pero con Dios. Eran granjeros, eran sacerdotes, eran profetas, Jeremías, Isaías, eran granjeros, ¿no? Como Amós, ¿no? Soy boyero, dice, ¿no? Y ahí todos los pastores. Aún algunos tenían cargos en el gobierno, como Daniel, como este hombre, los de la restauración de los muros de la casa de Dios, Nehemías, diferentes hombres, pero inspirados por Dios. Inspirados por Dios. Si el profeta lloraba por el pueblo, pues era Dios que estaba sintiendo eso. Mi pueblo me ha abandonado, mi pueblo me ha dejado, ¿no? Yo la limpié en sus sangres y la adorné y me abandonó. Y pues es Dios el que está hablando. Así dice Jehová, así dice Jehová, así dice Jehová. Y así fue escrito. Y los apóstoles dicen, el Espíritu dice. El Espíritu dice, de hecho hay un versículo aquí allí cerquita, 1 de Timoteo capítulo 4. Aquí habla de gente que deja de oír la palabra de Dios, inspirada por Dios, por el Espíritu, y empieza a escuchar otras cosas. Pero ve cómo habla el apóstol, ¿no? Pero el Espíritu dice claramente, ahí está, ¿no? El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, dejarán todo lo que la Biblia enseña como principios, la sabiduría de salvación, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea, van a haber otras doctrinas que son inspiradas por Dios, no, son inspiradas por demonios. Por eso yo decía que el libro de Mormón pues, es una inspiración diabólica. ¿Por qué? Por la manera tergiversada, ¿no? No hablando de Cristo porque hablan de Cristo, hablando de que tienes que creer en su predicador, en su apóstol, qué sé yo, José Smith. Y no necesitamos Cristo no necesita ayudantes para la salvación de los hombres. Así como no se necesita la corredentora que la iglesia romana enseña, ¿no? Que es María. Dios no tiene necesidad de nadie para salvar a los hombres. Él los salvó. Dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea, vienen enseñanzas, ¿no? Es más, un demonio puede agarrar la Biblia para enseñarte una falsedad. Ay, ¿cómo va a ser posible? Pues sí, pues si el mismo diablo le dijo a Jesús, pues también está escrito, ¿no? Tú tírate de aquí, ¿no? Porque está escrito, a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. El diablo usando la Biblia. Los demonios no lo van a usar. Los demonios no pueden usar la Biblia. Enseñando doctrinas, no del Espíritu de Dios, doctrinas de demonios. Dice, espíritus engañadores. O sea, ¿cuál es el objetivo de la doctrina falsa? Engañar a las personas y sacarlas de la verdad. Dice, doctrinas de demonios por hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, una mente que ya no reprueba las cosas, una mente que ya no valora las cosas bíblicas. Y aquí vienen las doctrinas, ¿no? Cosas que no tienen nada que ver con la salvación. Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, ¿no? Aquí está hablando de que la mano había unos por allá que le decían, no comas esto, no hagas esto, no te cases, ¿no? Si te casas estás en pecado, si comes esto estás en pecado, si tomas café estás en pecado. Es cierto que hay que cuidar la salud, porque es el templo del Espíritu. Y forman el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero otra cosa es de que yo cuestione la salvación de un hermano porque se toma un café con azúcar o con esplenda, con lo que sea. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, yo sé que el movimiento adventista, pues hay unos que sí buscan a Cristo y llaman a Cristo.
aparentemente, por lo que yo he logrado percibir. Pero creo que algunos han llegado al límite de cuestionar, porque ahí se enseña mucho la alimentación vegetariana. Y si no caminas en ese asunto, pues estás mal. Y la salvación no consiste en comida ni en bebida. Bueno, pero fíjense cómo dice, ¿no? El Espíritu dice claramente, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo dejarán? ¿Qué es apostatar? Es divorciarse. Apostasía es apartarse. Apo, de separarse. Apóstol, separado para, o sea, enviado por Dios. Va. Apóstata, separado. Entonces, los fariseos, ¿cómo llamaban a los cristianos? ¿Cómo llamaba Caifás, por ejemplo, a Pablo? Pablo es un apóstata. Pero porque se separó de la doctrina de los fariseos. ¿Sí? ¿Cómo se podían tratar entre fariseos y saduceos? Los unos a los otros son apóstatas, ¿no? Porque creen en la resurrección, decían los saduceos, y creen estas cosas. En ángeles, ¿no? Porque los saduceos no aceptaban esas cosas. Y los fariseos sí. Pero como dice el texto, ¿no? Son espíritus engañadores. No llevan a ningún lado. No llevan a ningún, no traen ningún fruto. La palabra de Dios sí nos sirve para ser sabios en la salvación. Allá en 2 Timoteo donde nos quedamos, 2 Timoteo 3:16, vamos a acabar, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, o sea, necesitamos aprender cosas, como ser padre, madre, esposo, hijo, hija, predicador, siervo, ministro, anciano, diácono. Toda la palabra tiene todos sus temas. Política tiene sus temas. La muerte y la vida, la palabra nos puede enseñar esos temas. ¿Sí? La fe, esos temas nos puede enseñar. Toda la palabra tiene todos los temas que necesitamos aprender. Es que ¿cómo yo puedo saber lo que pasa en el hombre? Me voy a tomar un curso de psicología. Pues como viene del griego psique, logos, qué sé yo, ¿no? El alma, ¿no? Estudio del alma, estudio de la mente, qué sé yo. Y la Biblia dice, ¿no? ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Ni el hombre mismo conoce su corazón. O sea, ni siquiera la psicología puede quedar por encima o a la altura de la palabra de Dios. Que sí hay buenas herramientas, ni qué decir, pero nunca va a estar a la altura o puede considerarse como sabiduría a la altura de la palabra de Dios. La palabra es útil para enseñar. La palabra es útil para enseñar. ¿Qué es apostasía? Vamos a buscar qué es apostasía. Si tenemos un diccionario ahí griego, lo podemos buscar y podemos definir qué es apostasía. ¿Qué es el amor? ¿Qué es coinonía? ¿Qué es unidad en el espíritu? ¿Cuál es la disciplina bíblica? Lo podemos estudiar tema por tema y ver qué enseña realmente la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, es útil para redarguir. La palabra de Dios, creo que nadie de aquí, bueno, hablado de nosotros, ¿no? Nadie puede decir, nunca me ha redarguido la palabra. ¿Redarguir qué es? Que la palabra nos hace sentir dolor o nos hace sentir mal. Y más cuando nos acercamos a Cristo, ¿no? Cuando vivimos en el mundo, ¿no? Cómo las palabras así llegaban, ¿no? Cómo la palabra venía nos atravesaba como una espada de dos filos, ¿no? Nos daba vueltas ahí en el corazón. Y terminamos de rodillas y terminamos llorando y pidiendo a Dios perdón o misericordia o ayúdanos o algo así. La conciencia y todo, ¿no? Y luego salías y no era algo como decía el hermano Wilkerson, ¿no? No era un flash de emoción, ¿no? Ahí no, como hay un momento pentecostal o qué sé yo. No estoy generalizando porque hay muchos que buscan a Dios, sino que era algo que te ibas con ello. Te salías lunes, martes, miércoles y estabas buscando a Dios y luego el domingo otra vez y otros zarpazo ahí de la palabra de Dios y la convicción se hacía más fuerte cuando decías ya, necesito buscar a Dios, ¿no? Necesito conocer al Señor, necesito la salvación. Es útil para redarguir. Pues voy a predicar y voy así a manipular mis sentimientos para hacer que las personas se emocionen y lloren. Eso es manipulación y eso es falta del Espíritu Santo. Voy a predicar como un animal, ¿no? Voy a hacer ruidos como vaca, como los predicadores de hoy en día.
las mujeres, esas que predican en púlpitos y todo este tipo de cosas, haciendo ruidos como animales, gritando, remolino y tanta basura. Y por detrás, ¿no? Y se recibe la unción, ¿no? Y recibe el fuego y los gritos y el escándalo, y detrás las luces ahí, y el sonido, ¿no? Y el hombre con la batería, para que se revuelvan las emociones ahí, y todos levanten sus manos. Eso es falta del Espíritu Santo. Las iglesias están como están por falta del Espíritu Santo. La palabra dice: si alguien me dijera qué necesito para predicar, o ustedes dijeran qué necesito para predicar, yo podría decirles dos cosas: la palabra de Dios y el Espíritu Santo. No puedo descartar ni una cosa con la otra. Porque si yo digo la palabra de Dios, pues muchos predican supuestamente la palabra de Dios. Necesitas el Espíritu, para que el Espíritu enseñe y redarguye y enseñe la verdad. Justicia, de convicción de pecado, ¿no? Juicio. Aún la convicción de la salvación, inclusive. Pero uno si uno diga, pues yo necesito el Espíritu Santo, y grita y todo eso, y enseña herejías y media porque no están basadas en el texto. Entonces, para predicar, ¿qué necesitamos? Necesitamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir. Es útil para corregir. Y aquí es un tema muy interesante. Un hombre, cuando se acerca a Dios sin haberse salvado, la palabra de Dios lo único que hace es reprender, corregir, acusar en el espíritu para que venga una convicción real de pecado y pueda haber una verdadera fe y un verdadero perdón. Pero después de caminando con Dios, se pueden cometer torpezas o faltas. Y la palabra, hablando abiertamente, inclusivamente pecados. No como pecados escandalosos en el mundo, pero sí de una u otra forma. ¿Y qué tenemos que utilizar para eso? Hay gente que utiliza concilios para corregir a un hermano en religiones, en denominaciones, sin fundamentarse en la palabra de Dios. Aquí la Biblia dice: ¿qué necesitamos para corregir a alguien? O para que me corrijan, necesito la palabra de Dios. Los que me van a corregir tienen que tener sustento bíblico para hacer la corrección. De hecho, contra pastores dicen, no admitas consejo, ¿no? Lo único que pudiera a un pastor, a un predicador, pues dudar de su ministerio o dudar de su trabajo, es que por la palabra sea señalado. Si la palabra lo señala, entonces ese pastor o ese predicador tiene problemas. Porque no está basado en opiniones, ni está basado en fábulas o en ideas. Es la palabra que está cuestionando, ¿no? ¿Sí? La palabra, dice, es útil para corregir. Es útil para corregir. ¿Y cómo corregir? Pues la palabra tiene ya diferentes formas, según sea el caso, ¿no? Como el 1 Corintios 5, como otros casos de que si alguien peca contra ti, ve tú arréglate con él, ¿sí? Obviamente para corregir 1 Corintios 5, pues hay que estudiar qué significa cada palabra. Hay unos que no han dado caso, pero de plano no hay nadie ni que investigarle tanto, ¿no? O sea, borracheras o qué sé yo, ¿no? Y además añade ya que llamándose hermano. O sea, pero sí hay otras cosas que sí hay que analizarlas, y dependiendo de eso, pues es la corrección. O lo demás nada más es una exhortación, dependiendo de. Es que en el Antiguo Testamento se hizo esto, lo otro. Sí, es verdad. En el Antiguo Testamento Dios sancionó personas, ¿no? Por ejemplo, un Acán guardó pecado, hizo que el pueblo sea derrotado, y ¿qué hizo Dios? Pues lo sacó y todos lo apedrearon. Bueno, y por eso nosotros si un hermano peca, ¿no? Porque tiene un pecado escondido, lo vamos a sacar y lo vamos a apedrear. No, porque el Señor no aplica en la lapidación. No aplica, ni somos ni judíos.
Y eso era la ley, ¿no?, de Moisés. Pero la Biblia se habla de temas de disciplina específicos. Y hay versículos específicos de disciplina. Por ejemplo, Romanos 13, y lo voy a tocar porque es necesario, no está hablando de sujetarse a la autoridad, hablado de una disciplina, recibir una disciplina de predicadores, porque está hablando de autoridades seculares. Hay versículos específicos que hablan de la sujeción y cuáles son los motivos de la sujeción. Sujeción por causa de ver el servicio y el amor de los pastores, o aplico Romanos 13 forzadamente y me sujeto por miedo y al castigo. Hay versículos específicos y uno no puede cometer errores en la predicación, en la enseñanza, ni en cómo aplicar la corrección. La palabra de Dios es útil para corregir. Necesitamos ser corregidos, que usen la palabra de Dios. Necesito ser corregido. Usen la palabra de Dios conmigo correctamente, porque es para nuestra alma. De hecho, con eso vamos a terminar. O sea, ¿para qué Dios nos da la escritura? La escritura con E mayúscula. ¿Se fijan? Es inspirada por Dios. Escritura con E mayúscula. La palabra de Dios. Dice, es para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruir en justicia. Lo que Dios quiere que hagamos. La santidad, el amor al prójimo, el amor a sus semejantes, asistir a la viuda, al huérfano, la honestidad en el trabajo, en la casa, instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito de Dios de darnos la Biblia? ¿Por qué tenemos Biblia en nuestros tiempos? El objetivo de Dios es a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Para qué me van a corregir? Para que sea perfecto. ¿Para qué me van a enseñar? Para que sea perfecto. ¿Para qué la palabra me va a redarguir? Para que sea perfecto. ¿Para qué voy a ser instruido en justicia? Para que sea perfecto. Y cuando la Biblia habla, entonces tú quieres que seamos perfectos, de que no cometa ni un error, de que ni me tropiece, ni me equivoque cuando hablo. Eso sería una necedad, porque la palabra no está hablando de eso. Está hablando de la palabra de Dios que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. ¿Qué es ser perfecto? Pues simplemente nos retrocedemos. Ser justos. Saber qué es la justicia de Dios, qué es caminar en esa justicia como Dios quiere, no ir ni a la derecha ni a la izquierda, y vivirlo. Aplicar lo que enseña la palabra, lo que aprendimos, corregir lo que la palabra nos redarguye, ¿sí? Y vivir lo que nos enseña. Esa es la perfección, la madurez espiritual. No puedo hablarles tengo que hablar como a niños en Cristo, dice Pablo a los Corintios. ¿Por qué? Porque hay que volver a tratar los temas del arrepentimiento, hay que volver a tratar los temas del perdón. ¿Por qué? Porque los corintios se habían desviado. Pero esa perfección viene aplicando todo esto. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, no solamente va a ser perfecto. Dios quiere que sus hijos estén preparados para toda buena obra. O sea, yo puedo hacer buenas obras sin preparación bíblica. Puedo hacer cosas buenas sin preparación bíblica. ¿A poco necesito yo estar fundamentado en la palabra de Dios o tener conocimiento bíblico para dar de comer a los pobres? Pues cualquiera lo hace. Las monjas lo hacen. Allá en la India gente ayuda a su prójimo y lo hace para que el karma le mejore el karma en su futura vida. Esa cosa de la reencarnación que enseñan, que es una mentira. Cualquiera puede hacer un acto bueno, de bondad. Los gobernadores pueden dar despensas. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, somos de Dios, somos creación de Dios, creados, no he hablado del nacimiento de nuestras madres ni de Adán ni Eva, creados en Cristo Jesús. O sea, cuando nacimos de nuevo, el corazón cambió para esa justicia, para aprender lo que Dios enseña, instruidos en la justicia, nos va corrigiendo Dios, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios tiene preparado de antemano para que anduviésemos en ellas.
O sea que cuando Dios salva a alguien, Dios ya tiene determinado algo, un servicio para ese hijo, para ese siervo, para ese discípulo. Porque hay gente que dice, yo me apunto, yo me apunto, yo me apunto, ¿no? Quiere la gloria de que digan, el hermano está ahí participando, está participando la hermana. Quieren que digan, que quiere poner las palabras en su boca sin ofender su conciencia. Pues yo estoy sirviendo, yo estoy predicando, yo estoy en la alabanza, yo estoy haciendo esto, lo otro. Pero cuando viene el momento de la cruz, ¿no? O del servicio, o del cansancio, o del desvelo, desertan. Desertan. ¿A poco necesito yo estar preparado bíblicamente para toda buena obra? Pues la misma Biblia nos dice que sí. La misma palabra nos dice sí. Necesita estar preparado en la palabra, nos dice el Espíritu. Convicción. ¿En dónde está fundamentada nuestra convicción? La firmeza de mis decisiones en la palabra. En la palabra. En la palabra. En la palabra. ¿Sí? Y nosotros tenemos que buscar esa convicción. Pablo dice, tú persiste en lo que has aprendido y en que te persuadiste. ¿Dónde estaba ese fundamento? En la palabra. Vamos a orar para terminar. Dice la Biblia, allá en 2 Timoteo 4, dice, te encarezco delante de Dios, es lo que sigue, y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino, dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Redarguye, o sea, lo que hace la palabra, ¿no? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, o sea, y doctrina. O sea, no es paciencia y solo paciencia. Paciencia y doctrina. No podemos tener un corazón aparentemente noble sin doctrina. Dice Pablo, Timoteo, predica la palabra. Predica la palabra. Predica la palabra. Ay, Dios mío, qué responsabilidad tan grande. Y gracias, y a la vez, gracias a Dios porque tenemos la palabra. Porque es nuestra, como les decía en un principio, ¿no? Es como nuestra garantía de poder fiarnos de una verdad, ¿no? Que Dios nos ha dado. Si no tuviéramos esa, pues estamos perdidos. Si no oramos en busca de esta luz en nuestras vidas, ¿cómo podemos hacer frente a tanta falsedad que se vive en ese tiempo? O una falsa enseñanza. Tenemos que llenarnos de la palabra, vivirla y enseñarla. ¿Qué se decía de Esdras? Esdras dispuso su corazón en inquirir la ley, la palabra, en vivirla y en enseñarla. Para eso fue enviado Esdras, para enseñar a sus hermanos. ¿Qué es lo que necesitamos hoy del pastorado? Los ministros de hoy en día necesitamos ser enseñados bíblicamente, según las necesidades de lo que pasa en la iglesia. No tener eso es terrible. Es como que vengan las enfermedades, no haya doctor, no haya hospital cerca, no hayan vacunas. Tu voz, tu voz, tu voz.
quiero escuchar tu voz, rompiendo el silencio en la oscuridad.